¿Estamos? ¿Se ve? Avísame. Sí, profe, se Ahí ve. se ve. Bueno, listo. A ver, última clase. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Particularmente vamos a intentar, justamente como dice el título, integrar todo lo que hemos visto en algún punto. Ustedes saben que como futuros kinesiólogos tendrían que entender cómo son los mecanismos energéticos que nosotros nos proveen energía, por ejemplo. ¿Qué sucede en cada una de las etapas de la célula? Entender la célula no como compartimento estanco y como cosas que le van pasando a diestra y siniestra y sin ningún tipo de regulación, sino que todo lo que ustedes ven aquí en esta foto, por ejemplo, hace y tiene relación directa con muchos de los metabolismos, hablando de metabolismos anabólicos y hablando de metabolismos catabólicos. Todo el metabolismo está totalmente integrado y todo en la célula pasa en un mismo momento. Sucede que como está compartimentalizada, subdividida, y existen distintos tipos de organelas que nos permiten en un mismo momento tener diferentes tipos de soluciones, pHs, enzimas, y todo, digamos, acomodado con un orden muy, muy, muy estricto que determina el ADN, gracias a la acción de las enzimas, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de hacer varias cosas en un mismo momento. Todo lo que nosotros hemos visto, desde el metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos, de los lípidos, todo eso está en constante interacción y regulado de algún punto por las propias enzimas en un primer momento, por el sistema endocrino y por el sistema nervioso. Es decir, todo lo que sucede en las células y en los tejidos está relacionado e integrado en 2 o 3 niveles de diferentes tipos de organización que nos permiten justamente el control metabólico. Como yo le contaba recién a Camila, tenemos que entender esto como que, insisto, no son metabolismos que se dan acá y mientras está esto no se da lo otro, sino que todo se da porque hay una cuestión de reacciones acopladas, reacciones redox, que mientras una sustancia se está oxidando, la otra se está reduciendo, mientras se está utilizando energía, en otro lado de la célula se está generando, mientras se está utilizando una molécula determinada, está ingresando a través de la membrana plasmática ese mismo tipo para restablecerlas o replesionando las reservas. Y entonces todo tiene que ver con todo. No veamos la química orgánica, es decir, todo lo que sucede a nivel, o la química biológica, mejor dicho, como cosas que suceden al azar, sino que todo está dado por algo. Bien, fíjense que acá lo que les propone esta imagen es justamente todo lo que hemos visto, ¿no? Metabolismo de carbohidratos, y acá vemos particularmente en azul lo que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Después el metabolismo de lípidos íntimamente ligado, el metabolismo energético, la biosíntesis de otros metabolitos como pueden ser las purinas, las primidinas, las cofactores y las vitaminas, es decir, los minerales y las vitaminas. ¿Qué función tienen tan importante en cada una de estas rutas metabólicas? El metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de nucleótidos y todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por ejemplo, que no lo hemos visto, que es la vía de las pentosas. Todo eso sucede en una misma célula, particularmente y muchas veces en la célula del hígado, ¿no? Como una célula importante a nivel metabólico que rige todo lo que sucede en nuestro cuerpo para integrar y darnos una cosa que se llama vida. Entonces, qué interesante poder entender que esto está dando en este momento en todos nosotros ahora mismo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? ¿No? Un poco que las células, ¿sí?, están claramente jerarquizadas o jerarquizan sus vías metabólicas para su buen funcionamiento, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Y van a favorecer o inhibir otras dependiendo de lo que estemos necesitando. Hay una cosa, hay un principio en la naturaleza que muchas veces el hombre se pretende quebrar, que es el principio de máxima economía. El principio de máxima economía rige y dice que se hace lo que hay que hacer y no otra cosa al cohete, digamos. No hacemos cosas por diversión en la naturaleza. En la biología las cuestiones son muy estrictas, son muy estancas en ese sentido, pero están totalmente ligadas. Y tenemos que entender que todo esto, que particularmente la célula como un sistema termodinámico, se rige por el primer principio de termodinámica, que es que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que siempre se están transformando. Entonces lo que nosotros vemos como metabolismo es justamente esa transformación energética. Nosotros sabemos que por naturaleza una planta sintetiza un hidrato de carbono como la glucosa luego de haber unificado un dióxido de carbono, una molécula de agua y con la energía lumínica generó un hidrato de carbono.
Naturalmente lo que sucede hoy es un metabolismo de tipo anabólico que ha invertido energía y que ha condensado una molécula más compleja desde algo más simple. Es decir, un dióxido de carbono y una molécula de agua son mucho más simples que una glucosa o un almidón. Justamente por lo contrario, y acopladamente a esto, nuestros tipos de metabolismo heterótrofos, que necesitamos de alimentarnos de otros organismos para obtener esa energía, partimos del almidón y llegamos al dióxido de carbono y al agua. Justamente eso se llama respiración celular. Y lo hemos visto en las rutas metabólicas que hablan de esto, ¿no? El ciclo de Krebs libera ese dióxido de carbono que ha ingresado a través de una molécula de glucosa. Y el NAD y el FAD tienen los hidrógenos que versan de la energía. Y ahí tenés las transformaciones, como la energía lumínica en algún punto que terminó en el almidón y que yo degradé en el sistema digestivo para convertirlo en glucosa y que esa glucosa ingresó a mis células luego de la digestión para oxidarse, terminó siendo dióxido de carbono, agua en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y energía en forma de ATP luego del complejo 5 en la fosforilación oxidativa o indirecta. Creo que con lo que acabo de decir a muchos les ha cerrado un poquito todo lo que hemos hablado en estos últimos trimestres, en este último cuatrimestre. ¿Bien? Y si no es así, yo que ustedes me pongo a leer. Bien, entonces, entendamos que esta regulación se da, como yo les decía recién, en varios estadios. Todo está tratando de que esta foto no tiene nada que ver, ¿no?, con la cuestión de la regulación, pero tengamos en cuenta que el primer nivel de regulación celular son las propias enzimas alostéricas y las enzimas micelianas que están regulando las reacciones químicas. Y cuando hablo de regulación, no hablo de inhibición total. Siempre que hablamos de una acción enzimática, estamos trabajando en la aceleración de una determinada reacción, bajando los niveles de energía de activación para acelerar esa reacción. En todo caso, lo que hace una enzima alostérica es inhibirla, pero nunca cortar una reacción metabólica. Luego la regulación hormonal y finalmente también la regulación nerviosa. Van a encontrar bibliografía, por ejemplo, que habla de la segunda regulación, que es la neuroendocrina. Bueno, es lo mismo, es una conjunción de estas 2 y 3, ¿no? Bueno, acá un poquito lo que hablábamos hoy de metabolismos tipos catabólicos. Acá tenemos claramente lo que es la glucólisis, ¿no? Desde un polisacárido o el glucógeno o la celulosa, en el caso de los herbívoros, polisacáridos que terminan siendo glucosa. Esa glucosa se transforma en piruvato luego de la glucólisis. Ese piruvato termina siendo acetil-CoA luego de la decarboxilación oxidativa del piruvato, y este acetil-coenzima A ingresa a la matriz mitocondrial, porque hasta aquí estábamos en citoplasma, ingresa a la matriz mitocondrial al ciclo de Krebs. Aquí se produce entonces la decarboxilación final, se había dado una parte aquí, en la decarboxilación oxidativa del piruvato, y aquí en el ciclo de Krebs terminamos lo que se denomina el balance de masas, porque aquí pierdo todo el dióxido de carbono que ha entrado en algún punto, y genero un poco de ATP a nivel de sustrato, al igual que sucedió aquí, en esta parte de ATP, también en la glucólisis, con fosforilación a nivel de sustrato. Esto termina, ¿sí?, con la fosforilación oxidativa, con la inclusión de oxígeno y la generación o condensación de moléculas de agua metabólica. Lo mismo podemos decir que a partir de proteínas y lo que denominamos nosotros la gluconeogénesis, por ejemplo, a través de aminoácidos que son gluconeogénicos, pueden transformar entre algunos de esos, como la alanina, por ejemplo, en piruvato, y el piruvato ingresar nuevamente aquí. Algunos otros pueden transformarse en acetil-CoA, y algunos otros directamente pertenecer, como el alfa-cetoglutarato, al ciclo de Krebs. Cuando un aminoácido se desamina, genera amoníaco. El NH2 se puede convertir en NH3 en un medio ácido rápidamente y captar este electrón, por lo tanto se genera una base que debe ser, en su concentración elevada, tóxica para la célula y que debe ser detoxificada, por ejemplo, en las células del hígado, ¿sí?, para convertirse en urea con la adición de dióxido de carbono, o mejor dicho, de ácido carbónico, y eliminarlo a través de la orina en los riñones. Bien, entonces acá podemos vincular el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas con el metabolismo, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Bien, ciclo de la urea, ciclo del metabolismo de aminoácidos, ciclo de los hidratos de carbono. Fíjense cómo vamos trabajando con varias cosas. Lo mismo, ácidos nucleicos nosotros no hemos visto mucho, pero sí sabemos que están compuestos por bases nitrogenadas, que en algún punto con su metabolismo catabólico terminan siendo ácido úrico, que también se elimina por urea, y la pentosa, en tal caso la ribosa y la desoxirribosa, ingresan a la glucólisis con lo que yo les contaba recién, que se llama la vía de las pentosas, por ejemplo.
Finalmente, el metabolismo de los lípidos, que pueden dividirse aquí, falta algo, que es el metabolismo del colesterol, pero bueno, hablamos de los triacilglicéridos, que se degrada en ácidos grasos y glicerol. El glicerol 3-fosfato es un intermediario de la glucólisis, y los ácidos grasos, por beta-oxidación, ingresan como acetilcoenzima A al metabolismo de Krebs. Lo mismo, se genera FADINAD, que van directamente a la cadena transportadora, y los cuerpos cetónicos que derivan de la acetilcoenzima A como cuerpo de reserva ante la falta de suministro energético. Yo sé que voy un poco rápido, pero quiero que entendamos la globalidad de todo esto. Yo no estoy haciendo más que un resumen de lo que ya hemos visto. ¿Me explico, gente, con todo esto? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué tengo acá? Por lo contrario, y exactamente por los caminos justamente inversos, vamos a hablar de los metabolismos anabólicos. Es decir, fíjate que la dirección, mira, voy a volver para atrás. Fíjate la dirección de las flechas. Mira lo catabólico. Ahora mira lo anabólico. Sí, justamente estamos hablando de los procesos inversos para la justamente generación o síntesis de distintos tipos de cosas interesantes, como pueden ser en el caso de un exceso de piruvato, convertirse en aminoácidos, convertirse en glucosa, convertirse en el caso de organismos animales, en glucógeno, ¿sí? La síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos nucleicos, caramba, en la replicación celular estamos sintetizando ácidos nucleicos a diestra y siniestra. La síntesis de lípidos, la biosíntesis de ácidos grasos, por ejemplo. ¿Cómo se da la biosíntesis de ácidos grasos? Con la inclusión de NADPH. ¿De dónde sale NADPH? Sale de la vía de las pentosas. Entonces, fíjate cómo acá se va invirtiendo la carga de la prueba en cómo nosotros, a través de los procesos inversos, regulados por otras enzimas alostéricas, llegamos a cosas más complejas. Invirtiendo energía, generando cosas, siempre en un estadio energético de las células que nos permite hacer todo esto. Si yo te pregunto, a ver, en un estadio de baja carga celular energética, ¿va a generar grasas o vas a degradar grasas? Y claramente, vos, por sentido común, me tenés que decir que va a degradar grasa, porque la carga energética de la célula es baja. No me puedes decir que vas a generar grasa, porque la grasa se genera cuando tenés exceso de energía. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Bueno, esto es lo que yo les contaba recién. Hormonas, justamente la integración hormonal, la integración nerviosa y la integración enzimática para la regulación. Bien. Y que cada tejido tendrá un carácter específico en su tipo de metabolismo. Vamos a ver un par. Por ejemplo, el cerebro necesita constante ATP. ¿Por qué? Porque es el tejido donde se está pensando, más allá del pensar como lo que nosotros entendemos de conocimiento. Estamos pensando en términos de vía de relación con el entorno, en la relación de los sentidos. Acuérdate que en el cerebro, no en el encéfalo, en el cerebro, 70% del encéfalo, se están decodificando las sensaciones de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto. Estamos trabajando con el tema del lenguaje. Yo estoy hablando y ustedes me están entendiendo porque está funcionando el cerebro en este momento y estamos oxidando glucosa para que estas neuronas puedan hacer esto que están haciendo. Si no hubiese, en este caso, por ejemplo, glucosa, el cerebro tiene la posibilidad, en condiciones atípicas, anormales y muy complicadas, de utilizar cuerpos cetónicos, por ejemplo, derivados de la degradación de grasas provenientes del suministro acético enzima A, como el acetoacetato, el ácido butinoico y otros, que nos permiten a nosotros obtener energía en situaciones complejas a través de cuerpos cetónicos. La degradación de cuerpos cetónicos acarrea también un metabolismo mucho más dramático para la célula. No es gratis degradar cuerpos cetónicos. ¿Bien? Acidifica el cuerpo, acidifica el pH del medio interno, y eso no está bueno. El tejido adiposo, la grasa. El tejido adiposo, los adipocitos, aquellos que están alojados, las células que se ocupan de la reserva de grasas en glóbulos específicos a través de triacilglicéridos que se conforman y que están esperando su degradación para poder ser reserva energética. Acuérdense que de acuerdo a diferentes estímulos, tanto el hígado como el músculo o el corazón van a utilizar la grasa como sustancias con alto poder reductor para hacerse de energía. Nosotros, cuando falta, a ver, en mi rama, particularmente en mi profesión, yo apelo a una desnutrición controlada llamada la dieta,
¿sí? Que le permito al paciente utilizar sus reservas de grasa sin dañar los otros sistemas. Por eso es importante, acá el chivo de Moreno Rosa, hacer dieta controlada, no hacer dietas de la revista ni que hagan otras personas, porque ahí está el problema, ¿no? Cuando alguien se larga a generar un descenso de peso porque estamos utilizando la reserva energética que proviene justamente de un metabolismo negativo, porque estoy utilizando la reserva en términos de grasa, generando cuerpos cetónicos muchas veces, tengo que ver de dónde proviene esa grasa y cuáles son los riesgos que corro frente a esa destrucción de la reserva. ¿Bien? No es gratis, a esto es lo que voy. Se puede hacer, por supuesto, pero controladamente, y adicionando siempre los famosos antioxidantes. Le voy a cobrar una consulta a cada uno de ustedes en este momento. Bueno, el tejido muscular esquelético, también, es decir, el músculo estriado, el de la pata del conejo y el músculo del ala del ave, que me preguntaba Camila recién. ¿Qué va a utilizar? Y va a utilizar en primera instancia la glucosa disponible, la creatina fosfato, va a utilizar la glucosa fosfato, va a utilizar el glucógeno en segunda instancia, el glucógeno como reserva. Acordate que el glucógeno que está en el hígado puede mantener la glucemia total, pero el glucógeno que está en el músculo no. ¿Por qué? Porque el músculo estriado, la célula muscular, la fibra muscular, no posee las enzimas necesarias, se llaman fosfatasas, que le permiten quitar el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato y liberarla a la sangre. Entonces, el glucógeno muscular solo sirve para mantener la energía interna del músculo. Y también puede degradar ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Es decir, el músculo le viene bien cualquier cosa. ¿Bien? El hígado. El hígado para mí es el órgano más noble que hay, después de los órganos nobles como el cerebro y el corazón. ¿En qué sentido digo es que es un órgano noble? Se banca cualquier cosa el hígado. Metabólicamente hablando, yo te digo, es el laboratorio del cuerpo, te lo dije en 5º grado, ¿no? Pero realmente el hepatocito, la célula digamos, hepática por naturaleza más importante, el lobulillo hepático como unidad funcional y la tríada portal como el momento de la esquina, ¿no? Donde se reúnen varios hepatocitos para nutrirse de la sangre que llega por vena porta, de la arteria portal y del vaso pilífero. Es interesante conocer esto. El hígado es lo más importante desde el punto de vista metabólico. Está trabajando con el metabolismo de casi todos los nutrientes, señoras y señores. Es muy importante. Genera glucógeno, genera grasas, reserva vitaminas, reserva minerales. Está trabajando en la degradación de glucógeno para mantener la glucemia, está reconvirtiendo lactato en piruvato, está generando glucólisis, está haciendo metabolismo de purinas, de purimilinas, está trabajando incansablemente por el metabolismo celular de todos nosotros. Es realmente un órgano muy noble. Bien. Acá lo hemos conversado. Y acá un resumen un poquito, ¿no? De todas las vías que hemos conversado con ustedes. A ver, hemos hablado de vías metabólicas referidas a los hidratos de carbono, la glucólisis, la gluconeogénesis. No confundir gluconeogénesis con las otras dos de abajo, con glucogenogénesis y glucogenólisis. Estas dos últimas hablan del metabolismo del glucógeno. La primera de la degradación de la glucosa y la gluconeogénesis de la generación de cero de glucosa. ¿Nosotros producimos glucosa? Sí, en condiciones específicas y en una relación bastante negativa para el cuerpo, en tanto que invierte energía para luego ver algo más. La vía de las pentosas, donde se genera NADPH como un nucleótido interesante para la generación después de biosíntesis de ácidos grasos, por ejemplo, o de colesterol. Para los lípidos, la biogénesis o lipogénesis de ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos, la síntesis de triacilglicéridos, la síntesis de colesterol, la degradación de colesterol no por sus funciones energéticas, sino por sus funciones metabólicas. Acuérdense que el colesterol funciona estructuralmente en la membrana plasmática, es precursor de hormonas como el corticoide y todas las proteínas y todas las hormonas derivadas de los órganos sexuales. Las características secundarias de cada uno de nosotros están determinadas por los niveles de colesterol. Todo lo que tiene que ver con, bueno, les decía, los corticoides, los mineralocorticoides, los glucocorticoides, los andrógenos derivan de esta
interesante molécula animal. Y finalmente las proteínas, ¿no? El metabolismo de proteínas, que hace referencia a la síntesis y degradación de aminoácidos en tanto no esenciales. Ojo con eso. Nosotros gerenciamos, por ejemplo, en la clase que les dejé el video grabado, hablamos de metabolismo de siempre, de aminoácidos no esenciales. Los esenciales necesitamos de manera sine qua non incluirlos en la dieta porque no hay forma de generarlos. Por eso son esenciales. Igual que algunos lípidos, como el omega 6, el omega 3. Son lípidos que no podemos generar, entonces necesitamos incluir en una dieta. Bien, y las proteínas como transportadores de lípidos, en tanto las lipoproteínas. Bien, todo esto en algún punto en el embudo metabólico del ciclo de Krebs. Todo termina o pasa o se toca o está al lado del ciclo de Krebs. Y finalmente en la cadena transportadora de electrones y en la fosforilación oxidativa. ¿Qué no nos puede faltar? Acá aparecen todas las moléculas que están en el metabolismo intermediario. Esto lo vimos en clase. La glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, la 1,6-difosfato de fructosa también es muy importante. El piruvato y acetilcoenzima A, dos moléculas infaltables en el metabolismo total. El piruvato puede convertirse en oxalacetato, puede convertirse en lactato, pasa a ser acetilcoenzima A. Esto puede ser colesterol, cuerpo cetónico, ácido graso, dióxido de carbono. Fíjense cómo aquí tenemos diferentes formas oxidadas o reducidas del propio carbono. La glucosa 6-fosfato parecida al 1-fosfato para favorecer la formación de glucógeno. Realmente súper interesante. Y aquí puede ser algo interesante que ya se los he comentado, que tiene que ver con la dieta, los ayunos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la alimentación, normal, nosotros tenemos 2 horas, y que entre 2 y 4 horas después de haber alimentado, nuestro sistema intestinal, o digamos, la vellosidad intestinal, absorbe al máximo los nutrientes que tiene ahí, siempre con un tope de porcentaje de absorción. No es todo total. Postprandial habla referencia después de comer. Luego de un ayuno temprano, nosotros pasamos, entre 4 y 12 horas después de recibir el alimento, pasamos a un ayuno temprano. Es decir, comienzan las reacciones metabólicas que van a mantenernos con vida, de acuerdo a lo que ha sucedido después de no comer por 12 horas. Después de un ayuno prolongado, por ejemplo, el Ramadán de la religión musulmana, por ejemplo, que hacen un ayuno muy largo por una cuestión religiosa. Bueno, ¿qué sucede? Aquí no se agrega nada y por lo tanto todas las reacciones metabólicas destinadas al control metabólico van a estar en constante interacción. Degradación de lípidos, degradación de proteínas musculares, degradación o puesta en funciones de la gluconeogénesis de manera sistemática. ¿Qué pasa si no se suspende, digamos, la incorporación del alimento? Ya después de 3 días de comer, la reserva energética de glucógeno y glucemia ya no está disponible y apelamos solamente a las cuestiones que derivan del metabolismo de las grasas, particularmente del metabolismo catabólico. Y lo complicado es que después de esto, después de una desnutrición importante, los fenómenos que están ligados a la renutrición o la reanudación de la nutrición, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es fácil, no es simple, no es que una persona que dejó de comer puede empezar a comer como loco después de un tiempo. Hay que ir progresivamente. Porque el cuerpo, después de un tiempo, tanto para lo bueno como para lo malo, se adapta, ¿sí? Y se asienta en esas circunstancias metabólicas. Entonces hay que ir de a poco. Bueno, esto ya lo hemos conversado. Así que estamos. Bueno, insulina y glucagón como parte, esto tiene que ver con lo hormonal, ¿no? La insulina y el glucagón como hormonas que están regulando particularmente el almacenamiento de energía en términos de glucosa, particularmente muy específicas a nivel de hepatocito, de hígado, regulando la insulina siempre lo anabólico y el glucagón más bien lo catabólico. La adrenalina más bien trabajando junto a los glucocorticoides o particularmente a los corticoides a nivel muscular para mantener el ejercicio, en el alerta, en el estrés. Entonces, fíjense, son tanto el glucagón, la hormona de crecimiento, la adrenalina y los corticoides son contrarreguladores de la insulina a nivel hepático y muscular. Bien. Bueno, esto ya lo hemos conversado, así que... Bueno, ¿qué es esto? Esto es interesante, si les interesa. ¿Cuánto tenemos de glucosa? Más o menos unos 20 gramos, poquito y nada.
¿Qué sucede? ¿Quién provee la energía? 40 minutos nos alcanza la glucemia, ¿sí? Para caminar, digamos, nos alcanza para 40 minutos tenemos glucosa dando vuelta. Para 5 minutos mientras caminamos, ¿eh? Y para 4 minutos si vamos a hacer una maratón, ¿eh? El glucógeno hepático, segunda vía metabólica, segunda lugar donde vamos a utilizar o a requerir esa energía guardada, un poco más, bastante más, 80 gramos, que nos da una glucosa a nivel sistémica, vamos a decir así, después de la glucogenólisis, para 3 horas y media aproximadamente, para 70 minutos de caminata o 18 minutos de maratón. Es decir, nosotros podríamos en algún punto 4 y 18, 22 minutos, es decir, unos 25 minutos vamos a poder seguir caminando o haciendo ejercicio, apelando a la glucosa disponible y al glucógeno hepático, que ha pasado a ser glucosa disponible. Finalmente, fíjate, el glucógeno muscular, aquel que solo queda en el músculo, ojo con eso, tenemos unos 150 gramos, la tengo con miligramos, que nos provee. Esto está mal acá, porque esto es ayuno solo ayuno para el músculo. La caminata para 5 horas, que es bastante, esto está raro, ¿no? Voy a revisar esto, no me gusta. Y para 70 minutos, acá sí, para una maratón. Esto debe estar visto por unidad glucosídica. Bueno, hay que revisarlo esto, porque es menos. Acá es hasta 40 generalmente. Y los lípidos sí, tenemos para tirar bastante. En cantidad podemos estar sin comer bastante tiempo. Más allá de que genere un montón de digamos, inconvenientes metabólicos, tenemos una reserva de grasa de 15 kilos, y con lo cual, acá lo veo, ¿no? 15.000 gramos. ¿Sí? 15 kilos de grasa para empezar, yo tengo que tener un poquito más, pero tenemos para larga data. Bien, bueno, perfecto. Bueno, gente, preguntas, aprovechen ahora. ¿Ninguna pregunta?